Muy bien. Bueno, hermanos, hoy vamos a ya dar un panorama de lo que es hermenéutica. Hermenéutica uno, ¿verdad? Que son descripciones, conceptos de lo que corresponde a la interpretación de versículos de la Biblia. Vamos a mostrar lo que ya la presentación. Yo le llamo que es como un panorama porque realmente lo que vamos a ver es, a grosso modo, cómo es prácticamente la hermenéutica. Usted puede levantar su mano, ¿verdad? Si usted desea hacer algún comentario y o puede interrumpir, por eso no hay ningún problema, ¿verdad? Lo puede hacer. Muy bien. La introducción a la hermenéutica bíblica. ¿Por qué hoy tenemos diferentes sectas, tenemos diferentes denominaciones? Porque realmente lo que ha habido en todo el tiempo de la historia de la iglesia es básicamente la interpretación. Un ejemplo, y les puedo decir el ejemplo, el que le voy a comentar, porque yo fui testigo de Jehová. Y los testigos de Jehová se derivan de los adventistas. Resulta que Russell fue muy amigo de un hombre que era adventista. Y Russell estaba dentro de la creencia de los adventistas. Pero el hecho de que Russell no estuvo de acuerdo quiénes iban al cielo y quiénes no, y quiénes iban a estar en la tierra, o la parte escatológica, por decirlo así, fue donde él se separa de este amigo, que fue el que hizo todo, inició el adventismo, y él se separa y hace los testigos de Jehová. Entonces, eso provoca lo que es la interpretación bíblica, y por eso, ya porque uno no está de acuerdo lo que dice el otro o lo que dice la palabra, como él lo entendió o lo interpretó, por eso es que hace una secta o hace que la denominación sea más grande. Por ejemplo, de acuerdo, bueno, no sé si ustedes han visto la iglesia, la historia de la iglesia bíblica, cómo durante todos estos años ha habido bautistas, presbiterianos, y ahora cristianos evangélicos, y así sucesivamente. Eso es por la interpretación bíblica, ¿verdad? Que es la hermenéutica. Por eso es importante, ya ustedes aprendieron cómo hacer un bosquejo, cómo predicar, y ahora vamos a ver cómo es la interpretación de un versículo que usted va a enseñar o usted va a predicar, ¿verdad? Entonces, esa es la introducción. ¿Qué vamos a aprender hoy? Hoy vamos a aprender qué es hermenéutica, por qué es importante, para qué sirve y cómo puede ayudarte a entender mejor la Biblia, métodos y herramientas para estudiar la Biblia, pasajes difíciles de entender. ¿Qué aprenderemos? Guías para extraer el significado de un texto bíblico, consejos para evitar caer en un error o una confusión. Ahora bien, la hermenéutica, ¿de dónde sale? En español es hermenéutica, pero en lo que es griego, en la palabra griega es hermeneu, que del sustantivo, ese es el verbo, ¿verdad? Del sustantivo hermeneia, que eso significa explicar, interpretar y traducir. Ahora bien, desde el punto de vista de los griegos, que ellos andaban viendo cómo interpretar diferentes corrientes,
Para este efecto, la parte bíblica, ellos creyeron que el dios Hermes, por eso de ahí también se puede derivar un poco, el dios Hermes era el mensajero que traducía las palabras de los dioses a los hombres mortales. Entonces, se suponía que la palabra, la Biblia, venía de Dios y ahí es donde ellos creyeron que el mensaje venía de Dios y de la forma como ellos iban a interpretar como hombres, ¿verdad? Entonces, esa es más o menos el concepto desde el punto de vista griego de dónde viene la hermenéutica, ¿verdad? Tiene desde el punto de vista de los griegos y cómo se fue a traducir al español, ¿verdad? Vamos a explicar, interpretar y traducir. Pero en fin, la definición de hermenéutica es esta. Es una ciencia, dice, es la ciencia y el arte que nos enseña los principios, leyes, métodos de interpretación de los textos bíblicos. ¿Por qué dice que es una ciencia? Porque estudia de una manera muy formal y objetivamente el lenguaje, la cultura, la historia y la lógica. La Biblia en sí, por leerla, usted la puede leer y hay cosas que usted a veces no le encuentra el porqué. Ejemplo, cuando estaba en los Corintios, el capítulo 11, ustedes ven el capítulo primero primera, es una carta, primera de Corintios, capítulo 11 viene hablando de atavío de las mujeres. ¿Verdad? De que las mujeres no podían poner los aritos y porque no, no se podía poner peluca y muchas cosas que se dieron en ese entonces. Y hoy por hoy hay gente o denominaciones o sectas que traen ese tiempo a la actualidad. Entonces es ahí donde usted ve gente con mantelina. Usted ve gente vestida de una forma completamente diferente a como nosotros lo hacemos, ¿verdad? Entonces, ellos traen la cultura y traen la historia a la actualidad, donde eso fue en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, por eso es la ciencia, ¿verdad? De donde usted está estudiando, es una manera más formal y una manera correcta para poderla interpretar. Y son varios puntos, ¿verdad? Es un arte, claro que es un arte porque hay un talento y eso es explicar eh, lo que el intérprete quiere darnos a entender. ¿Verdad? Entonces, tenemos que estudiar lo que quiso decir el autor. ¿Tiene principios? Sí, tiene reglas. Así como ahora vamos a ver como el fútbol eh, americano o el fútbol o baloncesto tienen sus reglas. También los principios tienen reglas, ¿verdad? Son reglas de carácter general que nos permiten estar seguros y entender y es aplicar un pasaje. No es así nomás, ¿verdad? Tenemos que aprender a hacerlo correctamente. Y porque dice que trae principios, leyes y métodos de interpretación, porque es llegar a entender el pasaje y poder explicarlo y a la vez aplicarlo, ¿verdad? Tanto a su vida como a la mía. Porque, por ejemplo, hay un versículo que le puede llegar más a la hermana Susana que no me afecta a mí. ¿Por qué? Porque a la hermana Susana lo que sí puede hacer es que a ella le va a llegar el rema y esa palabra es para mí. Pero quizás para mí no, porque no estoy viviendo lo mismo que la hermana Susana está viviendo. Entonces, yo quiero que ustedes vayamos incursionando, ¿verdad? Juntos vamos a incursionar cómo vamos a poder entender la palabra de Dios. Y por supuesto, segundo de Timoteo dice 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado,
como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza, oigan, que traza rectamente la palabra de verdad. No la tuerce, no la tergiversa, es que traza rectamente la palabra de verdad. O sea, que sí se apropia de una correcta interpretación. ¿Vamos bien? ¿Por qué es importante? Es importante porque la Biblia primero es la revelación de Dios para el hombre. Nuestra tarea es aprender y aplicarla para entender los pasajes difíciles. Hay brechas de tiempo, cultura, de idioma, y esto hace que a veces se dificulte el poder entender. Ejemplo, ¿por qué Lázaro cuando muere, un ejemplo, no resucitó Jesús al tercer día, sino al cuarto? Hay una razón, hay un porqué, ¿verdad? Entonces, vamos a ir entendiendo poco a poco. Tercero, evitar errores doctrinales, aplicaciones incorrectas y conclusiones cerradas. Por eso es importante la hermenéutica, ¿verdad? Vemos que en Nehemías 8:8 dice, ¿verdad? Que el libro de la ley de Dios claramente, que leerlo, ponerlo ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Entonces, vemos que, por ejemplo, los escribas eran muy meticulosos para estudiar la palabra, como en el caso de Esdras, ¿verdad? Acuérdense que cuando vinieron del cautiverio y empezaron a estudiar la palabra, Esdras llama a terreno al pueblo de Israel, de los que habían llegado del cautiverio, y les dijeron, bueno, Jehová dice que no deben de estar parafraseando, ¿verdad? Con yugo desigual. Entonces, ustedes que están casados con mujeres de Babilonia o de otras regiones, tienen que dejar a sus mujeres, tienen que abandonar a sus hijos. Imagínense qué momento más difícil en que confrontó Esdras con la palabra a todo el pueblo y mucha gente se fue. Qué duro es como padre dejar ir a su esposa, dejar ir a su hijo. ¿Por qué? Por hacer eh, factible lo que la palabra dice, hacer la rema. Y sí, que le llegó, le llegó. Y es lo que dice Dios, ¿verdad? No estar en desacuerdo con Dios. Entonces, a eso es lo que nosotros vemos que es importante que lo que es la hermenéutica. Pero la hermenéutica tiene estos principios. Estos principios que vamos a ver ahora no van a ser principios que lo vamos a ver ya. Esos principios profundamente se va a ver en Hermenéutica 2, pero se los voy a mencionar porque, como le estaba comentando, esto es como un panorama, ¿verdad? A lo que es la hermenéutica. Tenemos los principios, son cuatro, los principios de interpretación que son generales, lingüísticos, históricos y teológicos. Pero los generales se dividen en autorrevelación, autoritativo. ¿Qué significa eso? Ahora no nos preocupemos porque no lo vamos a ver ya. Y la preeminencia bíblica, adjudicativo, ¿a qué se referirá eso? Lingüísticos, sentido literal, vamos a comentar algo ahora, sentido contemporáneo, un paralelismo, el contexto, el lenguaje figurado, que eso va a haber una clase solo de lenguaje figurado, y el lenguaje profético, ¿verdad? Esos son los lingüísticos. Los históricos, viene hablando del contexto histórico, que es parte de lo que ustedes van a hacer como trabajo en grupo, históricos en unidad y también el simbólico. Y ya vienen los teológicos, que viene hablando de la prioridad gramatical, inclusión doctrinal, el respeto, la integridad doctrinal, ¿verdad? Se los menciono para que ustedes vean lo que en sí, todo lo que conlleva la hermenéutica.
no es interpretar en el momento y ya, sino que es un estudio. ¿Qué significa el interpretar de una manera literal? Literal, o sea, que es tal cual es, no es agregar nada, no es quitarle ni ponerle nada. La Biblia dice lo que significa y eso es. Por ejemplo, cuando Noé hizo el arca y todas las especificaciones, fue así tal cual como se dio. No es un arca de una forma, de otra, sino como lo describe la Biblia. No significa dejar de lado figuras del lenguaje. Dice que esto presta atención a las metáforas, presta atención a las alegorías, símiles, proverbios, poesías, símbolos. Un ejemplo, hermanos. Eso lo encontramos en el libro de Jueces. En el libro de Jueces vamos a ver cómo uno de los jueces que no fue como tan juez, lo puedo mencionar así, que se llama Abimelech. Permítame para encontrarle y describirle. En Jueces capítulo 9, el versículo 8 dice, bueno, 8 al 10 podemos leer. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre ti. Los árboles pueden elegir rey. Dice, y dijeron al olivo, el olivo es un árbol, reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió, he de dejar mi aceite con el cual en mi honra a Dios y a los hombres para ir a ser grandes sobre los árboles. O sea, vamos a encontrar metáforas, cosas como exageradas, los hipérboles, que uno exagera, ¿verdad? Entonces, eh, eh, pero en los diferentes lugares vamos a encontrar metáforas y así estas figuras literarias. En Job, en libros poéticos, en los libros proféticos, en las cartas, en la parte narrativa, todo eso lo vamos a ir viendo y no podemos dejarlo de lado a la obra que usted interpreta, ¿verdad? Es de un versículo. No debe confundirse la interpretación literal con la literalista, o sea, que es lo que realmente es con lo que es el lenguaje figurado, ¿verdad? Entonces, esto es entender el texto en su sentido normal u ordinario, ¿verdad? De esta manera es el lenguaje literal. Este personaje se llama William Tyndale. Él, usted se va a encontrar libros o se va a encontrar Biblias con ese apellido. Y él dijo, se ha de entender, por lo tanto, que la escritura tiene un solo significado, el significado literal. Y dicho significado literal es la raíz y la base de todo. Es el ancla que nunca fallará, a la cual si te aferras, hará que nunca erres ni te salgas del camino. Y si abandonas el significado literal, no podrás evitar desviarte. Sin embargo, la escritura usa proverbios, similitudes, acertijos o alegorías, tal como lo hacen los otros géneros. Pero lo que el proverbio, la similitud y todo lo que hemos mencionado quieren decir es siempre el significado literal, el cual se debe buscar con diligencia. Tenemos que ser diligentes a la hora de interpretar esto. Ejemplo del lenguaje literal. Marcos 6, 42 al 44 vemos cuando Jesús está con la gente, con toda la gente y Él les habla y no tenían cómo alimentar un montón de gente. Y viene la alimentación de 5.000 personas. Y dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas y de lo que sobró de los peces y los que se comieron eran 5.000 hombres. O sea, aquí no hemos de
espiritualizar el pasaje porque fue tal cual como fue. No negamos el milagro que hizo Jesús, que agarró el pan y los peces y los multiplicó. Eso es el milagro. No leer entre líneas, como dice, eso quiso decir esto, pero tal vez dice esto de una forma figurada. No, es tal cual. No inventar significados esotéricos ni simbolizar lo que es literal. El es que fueron 5.000 personas, bueno, hablaron hombres, imagínense que también pudieron haber, o sea, hubieron mujeres y niños. Solo se mencionan 5.000 hombres. Y de ahí también dice de que quedaron 12 cestas con alimento. Esto es literal. Eso es un ejemplo práctico de esto. Dos, debemos analizar a la hora de interpretar un versículo el contexto. El contexto del pasaje el cual vamos a estudiar. El contexto, ¿qué es? Es lo que vamos a ver los versículos antes de lo que usted quiere estudiar y los versículos después. Puede ser un capítulo, puede ser una historia donde usted puede ir estudiando, pero tiene que ser completo. ¿Por qué? Porque el contexto involucra aspectos estructurales, históricos, culturales, literarios y teocráticos. Y eso lo vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Entonces, el contexto nos da una mayor información. ¿Qué fue lo que pasó? Ejemplo, Evodia y Sinti que se pelean. ¿Por qué se pelean? Estaban sirviendo. ¿Eso quién me lo dice? El contexto, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo poco a poco. Luego, tenemos el contexto escritural, ¿verdad? El contexto inmediato o escritural. Hay una palabra, ¿verdad? Analizamos el versículo antes y el después, ¿verdad? Y vamos a encontrar frases, vamos a encontrar oraciones y secciones, ¿verdad? Entonces vamos a ir de lo particular, o sea, del detalle a lo general, ¿verdad? Entonces es analizar la palabra que vamos a estudiar en el versículo. Esto nos va a llevar a estudiar la frase. Luego de la frase vamos a estudiar la oración y luego toda la sección, ¿verdad? Hasta analizar un párrafo o hasta un libro. Por ejemplo, si vamos a estudiar el libro de los jueces, vamos a encontrar la síntesis que el libro de los jueces hubo un tiempo de apostasía. Entonces, vemos que efectivamente la interpretación de lo que vamos a estudiar es desde lo más significativo a lo más general o particular, ¿verdad? Se puede llegar a analizar el libro como en el caso del libro de los jueces. Cada versículo debe interpretarse con su contexto y dentro de la corriente del pensamiento del pasaje. No debemos predicar de una concordancia o de una Biblia temática, sino desde el contexto bien organizado de un pasaje, según lo dice Pullinger, ¿verdad? Entonces, eh, es una forma como vamos a ir escudriñando un versículo. Y todos conocemos esta expresión. Un texto sin contexto es un pretexto. Es ahí donde nos dicen, por ejemplo, hay denominaciones aún dentro de la Iglesia Cristiana Evangélica que dice que no existe infierno. Los testigos de Jehová dicen que no existe infierno. ¿Por qué? Porque ellos ven que la persona entra en un sueño profundo, pero no se quema. Entonces, la interpretación que ellos le dan eh, con un versículo, ellos dicen que no hay infierno. Entonces, esto hace que más bien se tergiverse el versículo y dé a entender
otra cosa, ¿verdad? Pero vamos a ver el contexto histórico. Vimos el contexto literal, y ahora vamos a ver el contexto histórico-cultural, donde tenemos una información interna y una información externa. En la interna es cómo era el escritor, a quienes les escribió. Por ejemplo, Pablo le escribió a Evodia y Síntique. Estaba ahí primero en Corintios. También dice a quienes les escribió. ¿Cuál fue el propósito del autor para escribir? ¿Por qué lo hizo? Esa es la forma interna. ¿Cuál es el argumento del autor? ¿Cuál es la perspectiva del autor? Y la parte externa, vamos a ver que cuál es la situación histórica. En la situación histórica podemos ver la situación política, la situación cultural, la situación social Es que la, nos ah, está afectando. Entonces, vamos a ver en la información externa cómo era el contexto social, político, cuáles eran las costumbres, lo que les estaba mencionando ahora de las mujeres, cómo se vestían, para quiénes se vestían, porque las mujeres se tapaban la cabeza en el tiempo de Pablo por respeto a los ángeles y porque las otras mujeres hasta se rapaban. O sea, viene hablando de la costumbre, de lo que se estaba dando. ¿Cómo estaba la economía? Vemos que son dos informaciones completamente diferentes. Una de detalle y otra lo que le rodea. Entonces vemos que el contexto histórico, cultural, es importante tenerlo. Yo siempre he mencionado en el caso de los eventos futuros, la Biblia, la ciencia, más la cultura, la historia ayuda a dar un panorama completo de lo que es realmente la interpretación de los eventos futuros. Pero en estos casos, cuando usted va a agarrar un versículo, es importante saber y hacerle preguntas. ¿En qué tiempo se dio? ¿Por qué lo está hablando? Por ejemplo, en el tiempo de Jeremías, que es un contexto, un género profético, ¿a quién le estaba hablando? ¿De dónde? ¿Por qué quería dar el mensaje de Dios? Porque iba a venir un cautiverio. Los estaba previniendo, pero la gente no entendió. Había información externa, ¿verdad? De cómo estaba Babilonia acercándolos. Y también había una información interna donde Jeremías les estaba explicando a ellos el por qué razón tenía que ellos estar bien con el Señor y abandonar el pecado, pero no hicieron caso. Entonces, les explico a estos versículos aproximadamente o el contexto para que ustedes tengan una idea de este contexto histórico y cultural. Pero tenemos que ver en esa información externa. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si usted investiga en la internet esa información externa de la parte política o de la parte social o de la parte cultural, usted puede encontrar información errónea, ¿verdad? Entonces, o una información inexacta. Debemos chequear bien esas fuentes. Por eso yo les decía, cuando estudiábamos eventos futuros, que el 75% del Internet está basado en el adventismo. Y hay que tener mucho cuidado a cuál página usted se va a meter. Esto es igual. Si usted se va a meter a una información externa del internet y encuentra algo muy bonito, pero es mormón, usted está agarrando una doctrina mormona. Entonces hay que tener cuidado con la información externa que usted va a adquirir. No usar la cultura como base, es simplemente un complemento, o sea, usted se va a dar la idea.
de qué fue lo que estaba pasando en ese tiempo. Porque todo lo que se daba en Israel o en Roma o en Babilonia no es lo mismo que se da aquí, ¿verdad? Entonces, no podemos tomar 100% como base eso y no usar información intercultural contemporánea para poder nosotros destinar el significado, ¿verdad? De acuerdo a la cultura de estas personas que nos puede dar esa información. Entonces, hay advertencias, ¿verdad? Para poder nosotros adquirir una información externa, ¿verdad? ¿Qué fuentes va usted a buscar? ¿Qué libros va usted a buscar? ¿Qué partes del Internet usted va a buscar de esa parte externa? Entonces, encontramos un tercer punto como el contexto literario, ¿verdad? Que es eh, el contexto que trae las diferentes categorías o tipos de literatura, ¿verdad? Hay reglas, cada interpretación trae reglas y vamos a ver varias acá, ¿verdad? Así como les estaba mencionando en el fútbol. Hay una regla que si la bola se sale, ya tiempo muerto. O sea, ya eso ya no funciona, tiene que volver a otra vez. En el baloncesto es igual. No podemos pelotear o mover la bola más arriba del hombro, porque ya eso es, eh, o sea, hay reglas a lo que yo quiero dar a entender que en el contexto literario hay géneros y dentro de esos géneros vamos a ver hoy lo que es la narrativa. El género literario, la narrativa es un narrador cuenta una historia real o ficticia. Pero, ¿por qué en la Biblia? Características de la narrativa o de lo que usted se va a encontrar. Vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que representa aproximadamente un 40% de este género. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar relatos históricos con un propósito. Podemos encontrar cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y todas las situaciones que se encontraron. Eso es una narrativa, es como sucedieron los hechos, pero fue con un propósito. Hay un narrador que lo dice, hay personajes y vemos que también hay varias escenas. Hay diálogos entre las personas y existe una trama, un inicio, un medio y un final de la historia. O sea, lo que es el género literario, vamos a ver que relata una historia que aparecen ciertos personajes en un tiempo y espacio determinados. ¿Como en qué caso? Los libros históricos, como en el caso de Josué, vamos a encontrar mucha narrativa, cómo cuenta que él ganó las batallas, cómo cuenta él cómo mató a los reyes que representaban cada uno de los lugares donde estaban. Entonces, hay bastante narrativa. Imagínense que el 40% del Antiguo Testamento. Pero en la narrativa vamos a ver ejemplos también desde el principio. La historia de Adán y Eva. Eso es una forma como Dios iba narrando, ¿verdad? De que ellos empezaron a trabajar la tierra, empezaron a tener sus hijos y así sucesivamente. La historia de Moisés y las 10 plagas. Eso es parte del género literario narrativo. Y la historia de David y Goliat. Son historias, son narraciones. ¿Verdad? Pero vemos que estas narrativas podemos ver qué se hace y qué no se hace para poder interpretar correctamente. ¿Qué sí debemos de hacer? Leer la historia completa, leer todo el libro para entender el propósito y observar las conexiones con las otras historias para poderlo entender. Pero, ¿qué no debemos hacer? Hacerlo como una alegoría, como una imaginación o una interpretación paralela a lo que usted está estudiando o leyendo. No basarnos en una doctrina,
¿verdad? Con respecto a la narrativa y tampoco personalizar la historia. O sea, dejarla tal cual en el sentido de que es y no debemos de moverla. La narrativa se dio en la historia y es como nosotros debemos de interpretar, pero eso va acompañado del contexto de cómo está el resto de la historia. Leer todo el libro, ¿verdad? Luego vamos a ver el género literario de la ley. ¿Cuál es la ley? La ley mosaica. Hay dos tipos de textos legales. Por eso estamos viendo varias cosas, varios detalles, ¿verdad? Por eso les decía que es un panorama. Vamos a ver la ley absoluta y la ley casuística. La ley absoluta son los 10 mandamientos que son inamovibles. La ley casuística es la ley que rige para una situación en particular, ¿verdad? Por ejemplo, cuando los israelitas tenían que hacer su aseo, tenían, ejemplo, que ir a hacer sus necesidades, dar del cuerpo o hacer pupú, o no sé cómo lo dirán ustedes. Y hay unas reglas de cómo tenían que irlo a hacer. Eso se les llaman leyes casuísticas, ¿verdad? Que son los que rigen para casos particulares. Ejemplos bíblicos. La ley de Moisés contenía el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Vemos qué debemos de hacer con esta ley. Tenemos que interpretar la ley en el contexto de su pacto o dispensación. Interpretar la ley en su contexto cultural y determinar a qué categoría corresponde. La ley civil, ceremonial o moral. Cuando estuvo Moisés escribiendo la ley, no los 10 mandamientos, sino la ley, fueron 613 leyes. Esas 613 leyes se dividieron en leyes civiles, en leyes ceremoniales y leyes morales. ¿Verdad? ¿Qué es lo que pasaba si violaban a una mujer? ¿Qué es lo que pasaba si usted se casaba con otra persona? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Cómo tenía usted que dar un animal para que el sacerdote hiciera ser el intermediario para limpiar sus pecados, etcétera? ¿Verdad? Eso es lo que es la parte de interpretar de acuerdo a la ley. ¿Qué no debemos de hacer? Interpretar, aplicar la ley de Israel a la iglesia. Israel fue una cosa y la iglesia es otra. Nosotros estamos bajo la gracia, Israel estuvo bajo la ley. No reducir el valor de la ley, ya porque eso fue en el Antiguo Testamento, ya la ley no funciona, pero la ley dejó dicho de que debemos de diezmar y eso se mantiene y es parte de la ley, ¿verdad? No reducir el valor de la ley, no caer en antinomianismo, que eso es darnos a libertinaje. Ah, no, yo lo entiendo así, así lo vamos a hacer. No, debemos de saber cómo es que se da la forma de acuerdo a estos lineamientos, ¿verdad? No hacerlo porque queremos hacerlo, ¿verdad? Hay partes, hay reglas, hay formas. Luego viene la escritura sapiensal o en lo que es de la sabiduría. Eso lo encontramos en los proverbios, en Eclesiastés y en Job. Acordémonos que el Antiguo Testamento está dividido en la Torá o los primeros 5 libros de la Biblia. Después está los libros históricos, los libros sapiensales, libros poéticos, los libros proféticos, y hay una forma como se divide la Biblia para poderla interpretar. Y así fue como la Septuaginta, que fueron los hombres que pusieron en orden los versículos, pusieron en orden los capítulos y todo eso de acuerdo más o menos a cómo se dieron los hechos, ¿verdad? Entonces, ¿de qué se trata? Es las características de la literatura sapiensal.
son instrucciones para vivir y consejos para las perplejidades de la vida. Ejemplo, Proverbios. Proverbios dice, oye, capítulo 1, versículo 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. O sea, eso es una instrucción, un consejo para que te vaya bien. Y seguimos viendo, por ejemplo, vamos a notar que el capítulo 2 viene hablando de la mujer extraña, la mujer que busca a otro hombre que no es su esposo y habla del adulterio y así sucesivamente. Son consejos, ¿verdad? Por ejemplo, el proverbio, la sabiduría de arriba del sol, que es la celestial, la eclesiastés, la sabiduría de abajo, que es aquí en la tierra, porque todo eso, a la hora que lo escribió Salomón, se dio cuenta todo lo que él había hecho. Y por eso decía, y todo, ¿verdad? Lo que se ha escrito, y, ¿cómo es que decía Salomón? Em, y todo, ay, ¿cómo era? Bueno, no lo tengo en la cabeza. Vemos Job también, cómo se habló de las dificultades de la vida, cómo Job fue probado, cómo Job se mantuvo íntegro, cómo Job habló con Dios y cómo Dios después bendice doblemente a Job, ¿verdad? Entonces, vemos consejos y esas advertencias, qué hacer y qué no hacer en la literatura sapiensal. Para hacer, tenemos que recordar que los proverbios son consejos. Recordar que la sabiduría de proverbio es limitada. Recordar que la vida es misteriosa. ¿Por qué? Porque a veces hay gente que su vida es como una caja de Pandora, ¿verdad? Que usted lo ve y pues una cosa es verlo y otra cosa es lo que trae detrás, su bagaje. Y no todas las preguntas tienen respuesta. ¿Qué no debemos de hacer en esta interpretación de la literatura sapiensal? No tomar los proverbios como promesas incondicionales. No tener un optimismo excesivamente simplificado sobre la vida, porque la vida Dios la ha dado de una forma especial, sencilla, ¿verdad? Entonces, no es para que nosotros eh, la veamos complicada. Tenemos la literatura sapiensal, que son libros de sabiduría que ofrecen un enfoque que nos están dando limitados, ¿verdad? Ustedes se ponen a leer lo que es Proverbios o lo que se pone a ver qué es lo que dice Eclesiastés y nada más nos dice eso. Dice Eclesiastés 3 en adelante, para todo hay un tiempo, tiempo de reír, tiempo de llorar y así sucesivamente, pero ¿qué más nos dice? ¿Va? Hay partes limitadas. Los libros poéticos, ¿verdad? Que como característica tienen que tienen abundantes figuras, imágenes, símbolos. La poesía hebrea no tiene rimas de sonido, tiene rimas de pensamiento. Una palabra puede usted, desde el punto de vista de poesía hebrea, a la hora como se habla o se menciona, de acuerdo a los sonidos, tiene otra interpretación, ¿verdad? Entonces, es una rima de pensamientos por sonidos, ¿verdad? Es la poesía hebrea. Se usa constantemente el paralelismo de conceptos, de pensamientos e ideas. Predomina el símil y predomina la metáfora. Entonces, vamos a ver qué es símil, que es una comparación, qué es metáfora, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos, por eso les digo que es un panorama. Ejemplos, en el Antiguo Testamento, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y todos ellos se dan libros poéticos
en el Antiguo. Y en el Nuevo viene el Magnificat de María, que es como un cántico, que está basado también en si no me equivoco, en el cántico de Débora o de Ana. Ana. Entonces, vemos que es parte de la literatura poética, ¿verdad? Debemos hacer? Por ejemplo, cuando vemos un salmo, estamos analizando si es un himno, si es un lamento, si es una acción de gracias, si es un cántico gradual, un cántico de Sión, un salmo de sabiduría, una coronación. Ejemplo, cuando David huyó de Absalón o si no huía de, de Saúl, ¿verdad? Entonces, eso debemos de analizarlo, qué es lo que se estaba dando para poder interpretarlo. Tener en cuenta los tipos de paralelismo, reconocer las figuras del lenguaje que había o que encontramos en el versículo. ¿Qué no debemos de hacer en la literatura de la literatura poética? Dice no interpretar de igual modo que una epístola o es una historia, que son dos cosas completamente diferentes. No confundir con la poesía de Occidente, o sea, la poesía de nosotros no es lo mismo de la poesía del tiempo del Antiguo Testamento, ¿verdad? Porque la poesía del Antiguo Testamento es lo que estamos viendo, los salmos. Nada que ver con la poesía nuestra que va cuadrando los, las últimas palabras o las últimas frases, por decirlo así. No es igual, ¿verdad? Luego ya vienen los libros proféticos. Se dividen en profetas mayores, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. ¿Por qué mayores? Bueno, no sé si han llevado ustedes profetas mayores y menores, porque ellos escribían más. Profetas menores, pues verdad que viene desde Oseas hasta Malaquías, porque ellos escribieron menos en el sentido de que no es como Isaías que tiene más de 40 capítulos. No es como, bueno, más de 40, son como 60 o más. Por ejemplo, Abdías solo tiene un capítulo, ahí viene hablando Oseas, creo que tiene 4, y así sucesivamente son profetas que escribieron menos. En el Nuevo Testamento encontramos a Mateo, Tesalonicenses, Apocalipsis, entre otros, que son proféticos o tienen parte profética. El género más difícil de interpretar la Biblia, la parte profética. El profeta Naví, que así se dice en hebreo, era el vocero de parte de Dios. Y hablando con una persona, yo le decía, ¿qué pudo haber sentido el profeta cuando recibía palabra de Dios? Fue un momento, un tiempo especial que pudo haber vivido ese profeta, ¿verdad? Entonces, es una forma bien especial y difícil de interpretar la Biblia. Luego vemos qué hacer para interpretar este género. Recordar el papel del profeta, ser sensible a la profecía, recordar el contexto teocrático, usar el método literal, determinar el trasfondo histórico, determinar si una profecía se ha cumplido o no, si determinar si una profecía es condicional o no, y tener en mente el enfoque de la profecía. ¿Para qué se dio esa profecía o por qué se dio esa profecía? De esa forma podemos interpretarla. Pero, ¿qué no debemos de hacer? Aceptar a cualquier maestro de profecía. Recuerden de que la palabra dice que muchos tendrán comezón de oír y podrán escuchar a un montón de gente y se pueden ir por esa profecía porque es lo que ellos quieren escuchar o porque les pareció. Pero nosotros debemos de ser muy meticulosos cuando dan una profecía. No establecer ese escenario, no establecer fechas, como por ejemplo
cuándo va a ser el día del arrebatamiento. Hay mucha gente ha dado fechas y no es así, porque dice que ni el día ni la hora nadie la sabe, su Padre. Traer al futuro al presente, permitir que el texto nos hable y no diga lo que queremos. O sea, eso no debemos de practicarlo o de hacerlo. Tenemos las figuras literarias, tenemos las parábolas y tenemos las epístolas. ¿Qué son las parábolas? Las palabras es un relato de la vida cotidiana para enseñar una palabra espiritual. Establece una comparación, busca ilustrar una verdad espiritual y esconde verdades a aquellos que rechazan el mensaje. Por eso Jesús le dijo a los fariseos, ¿verdad? De que, o sea, hablaba a él por parábolas y aquellos que querían entenderla se sentaban y buscaban a Jesús. Y los fariseos habían parábolas que no las entendían, ¿verdad? ¿Por qué? Porque escondían unas verdades y ellos rechazaban lo que Jesús decía, ¿verdad? Entonces, la parábola es para ilustrar una verdad espiritual. Y la epístola es una carta. ¿Cuántas cartas escribió Pablo? ¿Para qué? Para a Timoteo, ¿verdad? Que no, que nadie lo tenga por menos y que le saluda, que él era por parte, era hijo de Eunice y su abuela Loida. O sea, entonces vemos que él dice saludos, los tengo presentes en mis oraciones. Era algo ya propiamente del apóstol, ¿verdad? Se usaban en la antigüedad las cartas y se incluía en la introducción, saludaban, traía el porqué de la carta y después, ¿verdad? Que los tenían en sus oraciones y eso, y después viene el desenlace. Las parábolas y epístolas tenemos. En las parábolas, el hijo pródigo, bueno, tenemos un montón, ¿verdad? El hijo pródigo, la oveja perdida y las 10 vírgenes, como por ejemplos. Y en las epístolas tenemos Romanos, Efesios y Gálatas. ¿Por qué estamos estudiando esto? Para poder entender muy bien la interpretación de la Biblia. Usted dirá, eso yo ya lo sabía. Qué bueno que usted lo sabe, pero es importante que aprendamos en este panorama que es parte de la interpretación bíblica, ¿verdad? Entonces vemos qué debemos de hacer, de interpretar las parábolas. ¿Por qué se narró esa parábola? Como en el caso del hombre que sembró su semilla, una cayó en las piedras, otra cayó en la tierra, otro en los espinos y cardos. Entonces, ¿por qué se narró esa parábola? ¿Cuáles son los detalles culturales de la parábola? ¿Cuál es el objetivo principal de la parábola? Permítame. ¿Y cuál es la respuesta deseada que nos quiso decir el autor? ¿Verdad? Después, dentro de las epístolas, ¿qué debemos hacer? Leerlas de manera completa. Si usted quiere saber cuál era el problema que había en los Corintios, era porque había ahí un problema desde el punto de vista sexual, ¿verdad? O de relación que había en una pareja ahí. Entonces usted tiene que leer todo el capítulo para poderlo entender esa carta. Entender la ocasión de esa escritura, encontrar el propósito de la escritura y reflexionar sobre el argumento principal del autor, ¿verdad? Entonces son varias cositas que nosotros hay que tomar en cuenta para poder interpretar esto. Luego viene el punto de vista del contexto literario, teocrático o teológico. Acordemos que teo es Dios y lo demás es estudio. O sea, el estudio de Dios involucra muchas cosas y dentro de esto es el encontrar la parte teológica, cómo
se dividió la Biblia, cómo se dio dada y se dio por el dispensionalismo. ¿Qué es esa palabra? Es un método de interpretar de la historia que divide la obra y los propósitos de Dios hacia la humanidad en diferentes periodos de tiempo. ¿Como cuáles? Ustedes van a encontrar, si ustedes ponen dispensionalismo en el internet, van a encontrar inocencia, la conciencia, el gobierno humano y por eso ¿qué es? Por ejemplo, la inocencia se dio cuando estuvo Adán y Eva, que comieron del fruto y ellos tuvieron la caída. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué trajo de juicio? Fueron expulsados. Eso fue de un tiempo a otro tiempo. Después, ¿qué viene? Cuando el hombre tuvo los malos pensamientos desde el tiempo de Noé. Entonces, ¿qué se dio? El diluvio universal. Viene el gobierno humano, cuando después que hubo el diluvio, bajan del monte Ararat y se posicionan sobre la tierra, y ahí es donde querían unirse todos y estar juntos y que hay una protección, que ya no vuelva a haber otro diluvio, por eso hicieron una torre bien grande. ¿Y qué consecuencias hubo? Hubo una confusión de lenguas. Después viene la promesa. ¿Cuál promesa? Dios toma a Abraham y le bendice y dice que también su descendencia será de bendición. Y ahí es donde nosotros encontramos que hubo toda la gente, cómo se sobrepobló o se extendió, ¿verdad? La descendencia de Abraham. Inclusive nosotros somos injertados por Abraham. Y esto trae prácticamente la esclavitud como juicio. La ley vino a ver lo que es el pueblo de Dios, se vuelve idólatra, apóstata, ¿verdad? Y esto trae el pecado, cuando Cristo tuvo que venir a morir por nosotros. Viene la gracia, el tiempo de la gracia, el tiempo de la historia y cómo se desarrolla el tiempo del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el juicio? Va a venir un arrebatamiento, el rapto, que es la revelación de Jesucristo. Y el reino, ¿verdad? Que Cristo reinará con los santos, va a haber una sentencia de Satanás y así sucesivamente viene el juicio final. La forma como se interpreta la Biblia, toda la palabra, es dividir por épocas. Eso se llama dispensionalismo, ¿verdad? Y vemos también que las dispensaciones, hay dos puntos. ¿Por qué se dieron? Porque la revelación de Dios fue progresiva. Él les fue mostrando poco a poco. No fue de golpe, ¿verdad? Él fue haciendo a entender o comprender la voluntad de Él y sus propósitos al hombre. No fue de un solo. Después vemos como qué ejemplos. Adán y Eva nunca conocieron la ley mosaica. Abraham no conoció el propósito de Dios para la iglesia. Los profetas no entendían por qué el Mesías sufriría y reinaría. Todos ellos vieron a la luz de la revelación de Dios hasta ese momento. Vemos el segundo principio para entender la dispensación. Dios fue tratando al hombre poco a poco, no fue de golpe, fue cambiando en cada era, cómo trató a Moisés, después cómo estuvo tratando a los profetas y así sucesivamente con diferentes pactos, con diferentes acuerdos. Dios fue cambiando la forma como trataba a los hombres en cada dispensación, en cada forma como fue dividida la historia o la palabra. Antes de la caída, Dios hablaba de manera personal, hablaba con Adán. Dios habló
mucho con Moisés, hasta le mostró sus espaldas, habla la palabra, y habló con Abraham, pero ya después fue diferente, ya no habló, fue de otra manera. Entonces, ¿qué debo realizar nosotros para poder hacer este análisis? Es lo que estábamos viendo en la última clase, lo que hablamos, si la teníamos o no la teníamos. Hay un análisis que se llama léxico, sintáctico o morfológico. El léxico, ¿verdad? Es el significado de las palabras. Tenemos que tomar en cuenta que la Biblia fue escrita en griego, en hebreo y en arameo y fue traducida al español. Entonces tuvieron que ver significado de palabras. Cuando se necesitaba traer mayor riqueza para entender el pasaje que nosotros vamos a tener, por ejemplo, identificar palabras en español que se iban a estudiar. No eran casi iguales a lo que se daba. Ejemplo, para poder decir Hades, que es lo mismo que Seol, vemos que, porque Hades, Hades, los griegos no encontraban el significado de Seol, para qué era del infierno. Entonces relacionaron a Hades, fue el dios del inframundo o de los muertos, para poder interpretar, ¿verdad? ¿Qué era eso? Entonces, vemos de que se usaban palabras especiales y en este caso, la palabra en español podemos encontrarla en diferentes partes de la Biblia que fueron traducciones especiales. Podemos identificar palabras original en hebreo o griego. Cuando ustedes vayan a predicar o escuchen a alguien predicar, ustedes escuchen, la palabra en hebreo significa tal cosa o la palabra en griego significa tal cosa y ahí empiezan a explicarla. ¿Por qué? Porque identifican la palabra original en hebreo o en griego. Eso se llama el lenguaje léxico. El alcance semántico o las acepciones, identificar cómo se usa la palabra en el contexto, ¿verdad? Entonces, vemos que en análisis sintáctico, el sujeto, el predicado, a quién le habló Dios, ¿verdad? Esto se ocupa para nosotros tener la combinación en un texto, ¿verdad? En un párrafo, la combinación del sustantivo con el verbo, el objeto directo, un adverbio para comunicarse una idea. Para poder sacar la riqueza en un versículo hay que hacer preguntas. ¿Cuál es el sustantivo? ¿Cuál es el verbo? Así como usted le hace preguntas al versículo, también nosotros tenemos que buscar a quién Dios le escribió o a quién le quiso dar a entender o qué estaba simbolizando. Y luego tenemos el análisis morfológico, que es donde se ocupa de las formas de las palabras. La palabra morfológico viene de formas, de tener cómo entender que a veces las palabras toman diferentes formas, ¿verdad? Ejemplo, no es lo mismo decir amor que él ama. Él es amor, él es amado. O sea, vemos que hay un adverbio, vemos que hay un verbo, vemos que hay un sustantivo y una palabra puede usar diferente dependiendo del texto que usted vaya a estudiar o interpretar. Puede tener el análisis morfológico, clases de palabras, familia de nombres, familia de verbos. Esto, cuando vamos a estudiar el griego o vamos a estudiar el hebreo, se encuentran muchos significados. Y ahí está el diccionario de Strong. Encontramos otros libros que nos va a ayudar a poder interpretar esas palabras y eso es un análisis morfológico. Entonces, para terminar, ¿cuál es la aplicación? Todo lo que usted vaya a estudiar y vaya a buscar, tiene que haber una explicación.
como usted y yo respondemos de lo que estudiamos. ¿Cómo responde el texto en el cual usted está estudiando? Si lo hace rema a su corazón, si se apropia a su corazón. ¿Qué pasa en tu vida o con tu vida de acuerdo a lo que usted está estudiando? Porque hay veces de que uno dice, uy, este versículo sí me llega, o ese versículo me encantó. ¿Por qué? Porque le llegó y eso lo aplica a su vida. ¿Qué pasa con tu corazón? Cuando nosotros terminamos de estudiar esto, es una aplicación que hay en nuestra vida. Entonces, para poder nosotros llegar a esto, a tener la aplicación del texto bíblico, tenemos que ver que la aplicación debe apoyarse en la interpretación. No adornar pasajes, observar el principio de analizar la analogía de la fe, qué quería decirnos el autor a nosotros o a la audiencia que somos nosotros para que nosotros hagamos, por ejemplo, todos los libros históricos, primero de Samuel, jueces, ¿qué nos quiere decir? Que nosotros tenemos, por ejemplo, en caso de jueces, quitarnos esos ídolos. No solo son ídolos físicos, sino podemos tener de ídolos una aplicación, el trabajo, a nuestro esposo, a nuestros hijos. Eso es una forma como puede aplicarlo a usted su corazón. ¿Y qué diferencia hay entre la audiencia original que se le dio en el Antiguo Testamento con la actual? Nosotros tenemos que ver qué es la aplicación que viene a su vida. ¿Qué diferencia hay entre la dispensación que hubo y la actual, la que es la nuestra? Entonces, eh, nosotros vemos que hay un desafío. ¿Cuál desafío? De acuerdo a 2 de Timoteo, capítulo 3:16, dice, toda la escritura, y eso hasta no sabemos de memoria, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Este es el desafío que nosotros tenemos que tomar, la palabra, la escritura, que es de Dios y que va a ser útil para nuestras vidas. Nos va a enseñar, nos va a redarguir, nos va a instruir, nos va a corregir, ¿verdad? Entonces, para que tú y yo tengamos un buen momento, un tiempo especial eh, y agarrarle sabor a la palabra, es tener una correcta interpretación, ¿verdad? Entonces, es ahí donde en este momento nosotros tenemos que estudiarla por medio de esta interpretación de la hermenéutica. No sé si ustedes lo pueden ver un poquito difícil, pero a la hora que vayamos estudiándolo, lo vamos a ir entendiendo poco a poco. Por eso les decía que era una interpretación o el panorama de la hermenéutica de cómo realmente nosotros vamos a vivirla o vamos a interpretarla o vamos a tenerla. Entonces, no sé, quiero escucharlos, qué opinan, cómo la ven, y eso es un reto que vamos a tener para nosotros poder interpretar correctamente y poder estudiar la palabra. No leerla por leerla, sino estudiarla. A ver, hermanos, ¿lo ven complicado? Sí, Sí, eso fue un sí, panorama. pero sí lo vamos a ir viendo poco a poco, todo esto que usted nos dio. Sí, por Sí, eso porque les di el libro de texto y también quiero enseñarles algo. Yo en el, en la plataforma les puse este diccionario, que dice Diccionario de Figuras de Dicción usadas en la Biblia.
Eso es para ustedes, no lo vamos a usar, por decirlo así, pero es para que ustedes el día de mañana lo puedan entender o poder consultar. Ejemplo, aquí tenemos que Filipenses 3:15 nos dice que el griego dice literalmente cuántos, pues perfectos sintamos esto. Y ya nos habla que tengamos esta mentalidad, lo podemos comparar. La primera frase nos dice una cosa, quiénes piensan esto. O sea, aquí este libro le va a ayudar o consultar cómo estudiar ciertos versículos y es un diccionario, ¿verdad? Que les puede ayudar a interpretar un poco. Ahora tenemos los enemigos de David y así son versículos que son para estudio, ¿verdad? Entonces, cuando tengan chance, tengan la oportunidad de poder ver ustedes este libro y puedan ir viendo, bueno, vamos a ir estudiando poco a poco. Como les decía, hermenéutica uno no vamos a profundizar y para volverlos como que dice locos, sino que más bien vamos a ver conceptos, vamos a ver todo para poderlo entender, para cuando ya ustedes tengan hermenéutica 2 ya puedan entender un poco más. Y, y más lo que es una exégesis, ¿verdad? La exégesis es la interpretación más profunda de un versículo. ¿Verdad? Entonces, son varias cosas. Yo les mencioné figuras literarias, les mencioné varios tópicos generales, que es profundo, pero vamos a ir viendo poco a poco. El libro le va a ayudar también el de texto, explicando poco a poco y las clases que vamos a ir teniendo. Los ensayos que ustedes vayan a ir leyendo, y ustedes van plasmando sus ideas y así sucesivamente. ¿Verdad? Entonces, no es para que se asusten, no es para que sientan que va a ser difícil, sino que lo vamos a ver diferente, ¿verdad, hermano Daniel? ¿Verdad? Sí, quiero, ¿verdad?, decirles de que ustedes son líderes. Bueno, está el pastor y está la pastora Carmen. Y ustedes van a enseñar, van a trabajar en jóvenes, van a trabajar en matrimonios o van a trabajar en discipular y tienen que aprender, tienen que ir más allá, ¿verdad? Son personas comprometidas, ¿verdad? Y es ahí donde tienen que caminar la milla extra y ser diferentes, ¿verdad? Y enseñarles a otros para que esto se replique, ¿verdad? Por eso el ir al instituto bíblico es algo muy especial y bien diferente a una escuela, ¿verdad? La escuela bíblica, por decirlo así, porque la escuela bíblica es algo así como algo superficial, pero en el bíblico es algo más profundo, ¿verdad? Y es ahí donde nosotros tenemos que caminar más allá, ¿verdad? Así que espero los grupos me los pueden poner en un mensaje de WhatsApp o en el grupo, no hay ningún problema, no pueden ser mayor de 3. Yo tengo que ir haciendo los grupos también, conforme lo que ustedes me los vayan dando, y yo los voy metiendo en el sistema o en la plataforma Moodle para cuando lo trabajen y suban el trabajo ya sea aplicado también a ustedes. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Consultas? ¿Algo que quieran agregar? Bueno, no hay nada. Así que, hermanos, oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estudiar más detallada tu palabra. Gracias, Padre, porque somos privilegiados. Te pido, Padre, esta noche que tú les des el tiempo, la entrega, la disposición a cada uno de mis hermanos para que puedan ellos capacitarse mejor y puedan ser esos hombres que tú quieres que sean.
Tú les vas a demandar todo este conocimiento y ellos la van a dar como líderes que son de la iglesia. Gracias, Señor, porque aquí hay un buen grupo de hermanos que quieren marcar la diferencia, que quieren cumplir el propósito para el cual tú los has puesto sobre la tierra. Gracias, Señor, porque tú estás hablando a tiempo y fuera de tiempo y por eso nos estás preparando, nos estás capacitando para que nosotros seamos especiales y ser diferentes para tu reino, cumplir el propósito, el trabajo, la entrega, ese mandato que tú has dejado para cada uno de nosotros como iglesia. Gracias, Señor. Yo bendigo a mis hermanos, bendigo la obra de sus manos, sus trabajos, su tiempo, su entrega ministerial, su servicio, Padre. Tómalos en cuenta. Padre, mira las intenciones de sus corazones. Y esta noche te la ponemos en tus manos para que tú vengas dándoles ese sueño reparador a cada uno de ellos. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo y por lo que harás en ellos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Dios les bendiga y los espero el jueves, ¿verdad? Entonces, está abierto los trabajos que ustedes quieran ir adelantando si quieren, ¿verdad? Y cualquier cosa, estoy para servirles, ¿verdad? Así que pasen muy buenas noches. Dios me los Buenas bendiga. Buenas noches, que noches. los bendiga a todos. Gracias, buenas noches, hermana. Bendiciones para todos. Bendiciones.